Bueno, integrales, nada, creo que es el tema más difícil, porque entre otras cosas, la mayoría por ahí en el cole no lo vio y es como nuevo, como para todos, ¿sí? Nosotros vamos a definir como que una integral es lo contrario de derivada, y son operaciones inversas. O sea que lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a tener una función, vamos a hacer el proceso contrario. Nosotros lo que hacíamos hasta ahora era, teníamos una función f de x, por ejemplo, x al cuadrado, y cuando le calculábamos la derivada, nos daba 2x, por ejemplo, ¿no? Cuando hacíamos este proceso. Ahora lo que nosotros vamos a hacer va a ser el proceso inverso. Nosotros, esto es derivadas, ¿no? Nosotros ahora, en esta parte de estas clases, vamos a tener al revés. Vamos a tener algo que vamos a pensar que en un momento lo derivamos y vamos a querer llegar a la función original. O sea que nosotros de acá deberíamos llegar a x cuadrado. ¿Está bien? Y eso sería un poco que es una integral. ¿Sí? Yo como para que lo entiendan conceptualmente qué es. O sea, nosotros hasta antes de la clase de hoy, nosotros teníamos una función y le aplicábamos la derivada con las tablas, con las reglas, con todo lo que ya aprendimos, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo hacemos el proceso, pero al revés, de algo que nosotros vamos a entender que en un momento fue derivado y nos preguntan cuál es la función original, que a veces se llama función original, a veces le decimos primitiva, son sinónimos, ¿sí? Para eso vamos a usar algunas nuevas notaciones, ¿sí? Vamos a tener dos elementos diferentes que no los vimos nunca. El primero de ellos es el símbolo de integral. El símbolo de la integral es como una I así. Ese es el símbolo de la integral. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos este símbolo y después sigue una función, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que calcular la integral. ¿Bien? Sí, profe. Y después, ese es el símbolo. Y después vamos a tener algo que se llama diferencial, que nosotros lo vamos a simbolizar con dx. En algunos casos con dx, en algunos casos con otra letra, ¿sí? Este diferencial de x lo que hace es simplemente nos indica con qué variable vamos a estar trabajando. Si vamos a trabajar con una x, si vamos a trabajar con una t, o con una u, o con una letra en particular, ¿sí? Simplemente está para eso. Cuando nosotros lo resolvamos, cuando nosotros hagamos el cálculo de esa integral, tanto el símbolo como el diferencial no lo vamos a escribir más, porque escribirlo implica que todavía no hemos calculado la integral, ¿sí? O sea que hasta acá lo único que vimos es el concepto general y cuáles son los símbolos que vamos a usar. Vamos a usar un símbolo de integral y algo que se llama diferencial de x, que lo único que hace es indicarnos cuál es la variable con la cual estamos trabajando.
¿Hasta acá, mazo? Sí, profe. Bien. Lamentablemente, para ustedes, no para mí, va a tener tablas las integrales. Y las tablas no va a ser igual que... Va a ser similar a las derivadas, pero obvio que nos van a dar otros resultados diferentes. Entonces, no hay que confundir la tabla de integrales con la tabla de derivadas, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener en nuestra tabla de integrales algo que nosotros consideramos que está derivado y vamos a llegar a la función original. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un número, la integral de un número va a ser ese número por x. No va a ser 0, ¿está bien? Como veíamos en la tabla de derivadas, ¿sí? Si tenemos x elevado a la n, nos va a dar x a la n más 1 sobre n más 1. Este renglón se va a utilizar para cualquier valor de n, pero que sea diferente a menos 1. ¿Por qué? Porque si tenemos la n que vale menos 1, no podemos dividir por 0. ¿Está bien? Cuando tengamos x a la menos 1 o 1 sobre x, porque es lo mismo, la integral nos va a dar el logaritmo natural de x, ¿sí? La integral de e a la x va a ser e a la x. Y acá viene el problema más grave para ustedes. La integral del seno de x es menos coseno de x. Y la integral del coseno de x es el seno de x. ¿Bien? Estas serían las tablas, lo que deberían hacer, ¿sí? Y si ustedes Profe, ¿y tuvieran... si tuviéramos algo con raíz? ¿Cómo? ¿Y si tuviéramos algo con raíz? Perfecto. Si vos tuvieras que tener, por ejemplo, está muy buena la pregunta y ahí iba a ser mi comentario posterior. Si vos tuvieras, por ejemplo, Perdón. no hay problema. Si vos tuvieras raíz cuadrada de x, vos sabés que raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1/2, pues ya vimos esto, que este índice de raíz pasaba como denominador en el exponente fraccionario, y el número que acá está, que como que no hay nada, es un 1, ese número va como numerador del exponente. Entonces, cuando nosotros escribimos esto como x a la 1/2, vamos a poder aplicar x a la n, porque va a ser x elevado a un número. ¿Está bien? Sí, sí. Así con raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta. O sea, no va a tener algo propio como teníamos en derivadas, sino que vamos a tener que transformar la expresión con exponente fraccionario, y en función de eso vamos a poder aplicar la tabla correspondiente. ¿Está bien? Perfecto, gracias. No, de nada, estaba muy buena la pregunta y justo estaba por decir eso. Bien, nada. Conclusión, bueno, tenemos dos tablas, así que lo que van a tener que hacer ustedes es tener como bastante cuidadito de cuando quieran aplicar una tabla, no apliquen la tabla que no corresponde. Y va a ser como más dramático, porque a veces en el proceso de calcular una integral van a tener que derivar y van a tener que usar la tabla de derivadas, así que ahí es donde ustedes tienen que estar como muy atentos con todo eso, igual ya lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Vamos a ver las reglas de las integrales, o sea, vamos a ver reglas de integración. Y después vamos a hacer algunos ejercicios como hacemos siempre.
Las reglas de integración son las siguientes. Si nosotros quisiéramos calcular la integral de dos funciones que están sumadas o restadas, vamos a poder calcular la integral por cada término. ¿Sí? O sea, como que se puede calcular la integral por término. ¿Se acuerdan cómo hacíamos en las derivadas? Cuando nosotros teníamos más o menos, podíamos calcular la integral de cada término. ¿Está bien? Bueno, en integrales, gracias a Dios, funciona de la misma forma. ¿Está bien? Esa sería la regla número 1. Vamos a la regla número 2. Supongamos que tenemos la integral de un número constante multiplicada por una función. Bueno, esta propiedad lo que nos dice es que el número, nuestra constante, la podemos extraer fuera del símbolo de la integral. Hay algo que hice mal, quiero que hagan así. Es lo mismo que extraer la constante fuera de la integral, ¿sí? Esa sería la segunda regla que deberíamos saber. Bien, con esto, que está acá, vamos a hacer algún ejercicio y así lo van a ir entendiendo. Y después vamos a ver el método de sustitución. ¿Sí? Bien, con respecto al ejercicio, vamos a ir al ejercicio 1 de la práctica de integrales. ¿Bien? Yo voy a hacer algunos como para que se entiendan. Voy a hacer el A. Entonces, ejercicio 7, perdón, ejercicio 1A. Nos dice que hay un P derivado de X que le dio X. Entonces lo que nos preguntan es hallar la función original, porque nos pide P común. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la integral de X? X elevado a la n más 1 sobre n más 1. Con lo cual va a ser X al cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque acá el exponente de nuestra X es un 1. ¿Bien? Sí, profe. Sí. ¿No se le pone la tipo S adelante para No, marcar la cuando se integral? Ah, calcula ok. ya está. O sea, cuando calculamos la integral por la tabla, ya está. Lo que vamos a agregar va a ser algo que vamos a llamar más C. O sea que le vamos a sumar una constante. Ahora vamos a explicar por qué. No, y esto lo pueden usar ustedes como para el parcial o como para ir ejercitando. Si ustedes calcularan el proceso de integral, es esto. Nosotros teníamos una función y le calculamos la integral. Si nosotros queremos asegurarnos que esto está bien, si nosotros aplicáramos la derivada en este resultado que nosotros obtuvimos, deberíamos llegar a esto, a la consigna. ¿Está bien? Entonces, lo vamos a derivar. Vamos a escribir esto de alguna otra forma para que se pueda ver mejor y que sea más visual. Esto en forma más visual es como si fuera un medio de x cuadrado más c. ¿Sí? Entonces, vamos a entender qué pasa si lo deriváramos, ¿sí? Si tenemos la derivada de un medio de x cuadrado, bueno, ustedes ya la saben, la derivada de un medio de x cuadrado va a ser un medio
por 2x. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la derivada de una constante? ¿Cuánto nos da? 0. 0. Perfecto. Bien. Y acá hacemos esta cuenta. 1/2 por 2x me da x. O sea que me quedaría x más 0. Que x más 0 es x. ¿Vieron cómo nosotros, derivando esta respuesta, llegamos a la consigna? ¿Se entiende, Mazo? ¿Cómo funciona? Y esta más c se va a escribir así siempre. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cómo puede ser nuestra función, porque por ahí yo voy a decir ejemplos con nombres de alumnos que veo que están conectados, porque que los veo en las viñetas. Por ejemplo, Teo me puede decir que esto es 1/2 de x cuadrado más 1, y estará bien, porque si yo le calculo la derivada me da x. Ahora, Juan Ignacio, en vez de decirme más 1, me puede decir más 1.000.000, y también va a estar bien. ¿Por qué? Porque cuando lo derive voy a llegar a la consigna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la integral, cuando la calculamos, es más una constante que no sabemos cuánto vale, salvo que nos den algún elemento, algún número, algún dato, para poder calcular cuál es el valor de la c. ¿Está bien? Pero siempre cuando ustedes calculan una integral por tabla, la van a tener que agregar esa constante, porque no sabemos cuánto vale, porque puede valer cualquier número, ¿sí? Puede valer cualquier número real. ¿Se entiende lo de la C? Sí, profe. Bien. Entonces, bien, con eso podemos hacer algún otro ejercicio. Por ejemplo, hacemos, si quieren, de este mismo grupo, hacemos el C. Nosotros tenemos en el C que nos dice que nuestra función está derivada es seno de x, ¿sí? Cuando querramos calcular la integral, vamos a ir a la tabla. La integral del seno va a ser menos coseno de x. Y le vamos a agregar la constante como dijimos. ¿Por qué? Porque si yo, esto no lo hacen, no lo tienen que hacer con todos los ejercicios, yo lo estoy haciendo como para que se entienda de dónde sale. Si yo calculara la derivada de lo que propongo como respuesta, debería llegar a la consigna. Entonces yo sé que menos coseno es lo mismo que menos 1 por coseno. Entonces, cuando lo derivo va a ser menos 1, y la derivada del coseno es menos seno. ¿Está bien? Entonces, menos por menos, más. De ahí es o sea, de ahí es el motivo por el cual la integral del seno es menos coseno. ¿Se entiende más o un poco cómo funciona? Sí. Bien, entonces con esto los demás los van a hacer ustedes, porque se hacen todos iguales, los del 1. Vamos a hacer el ejercicio 2. En el ejercicio 2 va a ser de esta forma, ¿no? El ejercicio 2 dice, voy a hacer el 2A. En el ejercicio 2A dice que el polinomio de x nos da 2x. Y después nos da un punto, que es el punto P0, punto y coma 1. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es calcular la integral de nuestro ejercicio, que es 2x, ¿sí? Si nosotros calculamos la integral de 2x, sería 2 por
la integral de x, que la integral de x va a ser x al cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Más la constante. Y vamos a poder simplificar estos dos, con lo cual nuestro polinomio de x va a ser x al cuadrado más c. ¿Para qué nos dieron este punto? Este punto lo que implica es que el primer valor es x y el segundo valor es la y. Entonces, esto equivale a decir que cuando a la x la reemplazamos por 0, nos da 1. ¿Esto para qué es? Para que nosotros podamos averiguar cuánto vale nuestra constante. Entonces ahí ya sabemos cuál es exactamente nuestra función, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar a la x por 0 y igualar a 1. Entonces vamos a poder decir que 1 es igual a 0 al cuadrado más c. O sea, que la c vale 1. Una vez que sé que la c vale 1, puedo contestar que nuestro polinomio que estábamos buscando va a ser x cuadrado más 1. O sea, en vez de poner c en este renglón, ¿sí?, reemplacé a la c por 1. ¿Bien? Sí, profe. Todos los de ese ejercicio están hechos para que ustedes calculen la c. ¿Bien? Así que los van a hacer ustedes, o sea, pero es para calcular el valor de c. Si no lo tienen, por ejemplo, como en el ejercicio 3 que vamos a hacer ahora, le dejan el más c, o sea, si no lo tienen para calcular, dejan más c. Si lo tienen para calcular, lo calculan. ¿Estamos? Vamos a hacer algunos del ejercicio 3. Por ejemplo, el A. Vamos a hacer algunos de acá. 3A. El 3A dice integral de x a la cuarta por el diferencial de x. Bueno, acá se aplica directamente, es una integral inmediata, porque se saca directo por tabla, ¿sí? Eso es el primer método que estamos viendo ahora, ¿no? Es una integral directa, se saca por tabla. Entonces, esto va a ser x a la 5 sobre 5, y le vamos a sumar nuestra constante, porque no tenemos ningún elemento para poder calcular cuánto vale. ¿Bien? Vamos a otro diferente, por ejemplo, el E. Una pregunta, profe, porque no me Sí. quedó claro. ¿El diferencial, el dx, digamos, marca dónde termina la integral? Marca dónde termina y nada más está a los efectos de saber con qué letra nos vamos a manejar. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento, y hoy vamos a verlo, vamos a tener que usar sustitución, o sea, vamos a reemplazar a nuestra x por otra, vamos a trabajar con otra variable diferente a la x, ¿sí? Sí, sí. Vamos a tener que igualar una letra, que podemos ponerle T, U, Z, W, la letra que nosotros querramos, por una expresión que tiene X. Entonces, el diferencial de X viene a mostrarnos dónde termina la integral y también con qué letra nos vamos a manejar. ¿Sí? Ok, ok, ok. Gracias. No, de nada. El ejercicio E del mismo
¿Cómo al 5 se le suma 1? El ejercicio decía x a la 4, no x a la 5, no entiendo la pregunta. Ah, ¿por qué de x a la 5? Perfecto. Bueno, vos tenés x elevado a un número, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés x elevado a un número, vas a la tabla de integrales y ¿qué te dice? Cuando tenés x elevado a un número, vas a hacer x y al exponente le vas a sumar 1 y lo dividís por el mismo número que está en el exponente. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hacer el E, decía yo. El E dice integral de 2 por coseno de x más 3 por 1 sobre x diferencial de x, ¿sí? Bien, entonces vamos a aplicar propiedades y vamos a resolver esta integral que es un poquito más larga a las que venimos trabajando. Lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades. La primera de las propiedades era que nosotros podíamos separarlas por término. Al haber un más, podemos poner dos integrales. ¿Está bien? Entonces, lo primero que hicimos fue separarlos y poner dos integrales, ¿sí? Y ahora, la segunda propiedad que vamos a usar es los números que tenemos que, multiplicando nuestras integrales, los podemos extraer de nuestra integral. Bien, y una vez que tenemos esto ya aplicado a las propiedades, vamos a poder aplicar la tabla. ¿Cuál es la integral del coseno? El seno. 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 Entonces vamos a poner seno de x. Y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. ¿Bien? Más nuestra constante. ¿Bien? Así, más o menos, con cada uno de estos ejercicios que estamos viendo hasta ahora. Bueno, vamos a ver qué hacemos con el primero de los métodos. O sea, hoy vamos a hablar solo del método de sustitución. Los demás hacen iguales, por eso o sea, se hacen muy parecidos. O sea, con lo que vimos hasta ahí, los van a poder hacer. Así que bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es sustituir una expresión y la vamos a sustituir por una variable diferente. Ahora, cuando nosotros cambiemos de variable,
también vamos a tener que cambiar el diferencial y vamos a tener que igualarlo, vamos a tener que reemplazarlo. ¿Está bien? Y eso vamos a ver un poco cómo funciona. Nosotros vamos a usar esto en dos casos. Este método se va a usar en dos casos diferentes. Con que pase uno de los dos es suficiente y ustedes lo van a tener que analizar. Una de las formas para poder utilizar este método es cuando ustedes tengan funciones compuestas. Ustedes ya saben lo que son las funciones compuestas. ¿Se acuerdan que ustedes en derivadas aplicaban la regla de la cadena? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros querramos aplicar como si fuera la regla de la cadena, pero en integrales, vamos a tener que aplicar el método de sustitución. ¿Está bien? Y ahora vamos a explicar después cómo se hace con algunos ejemplos, ¿sí? Y si no tenemos funciones compuestas, nuestro segundo caso, para poder utilizar el método de sustitución, es tener dos funciones que están multiplicándose o dividiéndose, pero una de ellas es la derivada de la otra. Como ya la estamos complicando, ¿no? O sea, nosotros vamos a poder aplicar este método de sustitución cuando tengamos una función compuesta, o bien si tenemos dos funciones que se están multiplicando o se están dividiendo, y una de esas funciones es la derivada de la otra. Entonces, ¿cómo funciona? Lo vamos a explicar con ejercicios de la guía. Yo voy a arrancar por el que yo vea que es más fácil, ¿está bien? Cosa de que se den cuenta un poquito más, hasta aquí, pero vamos a hacer varios, porque hoy solamente vamos a ver el método de sustitución, o sea que vamos a hacer todo el ejercicio 4. Yo no voy a arrancar por el A, voy a arrancar por otro, y después igual los vamos a terminar haciendo casi todos. Yo voy a empezar por el H, ¿sí? Así lo vamos entendiendo cómo funciona un poco. 4H. El 4H dice que hay una integral del seno del logaritmo natural de x sobre x. Yo lo primero que hago, trato a veces de estos ejercicios, sobre todo en integrales, de tratar de escribirlo con otra forma para poder aclararme un poco más cómo es la expresión que queremos calcular la integral. Entonces yo, en vez de escribir todo dividido x, puedo poner por 1 dividido x. ¿Está bien? Lo que ustedes tienen que ver acá es que, por un lado, tienen una función compuesta, porque ustedes no tienen seno de x, tienen seno del logaritmo natural de x, ¿está bien? Y por otro lado, y asumiendo que como nadie tuvo dudas, entendieron bien derivadas, no sé si se dieron cuenta que la derivada del logaritmo natural nos da 1 sobre x. ¿Alguien no lo siguió o alguien no lo ve? Dijiste que la derivada del logaritmo natural da 1 sobre x. Sí.
Estoy mirando la tabla de derivadas, ¿no? Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos una función compuesta, porque en vez de tener seno de x, tenemos seno, como si fuera seno de a en nuestra tabla de derivadas, porque debería, si tuviera que derivar, aplicaría la regla de la cadena, ¿bien? Y por otro lado, la derivada del logaritmo natural nos da 1 sobre x. Como nos pasan esas cosas, vamos a tener que aplicar nuestro método de sustitución, ¿sí? Como esto se está por cortar, cuando volvemos, explicamos qué hacemos con este método de sustitución, ¿sí? Profe, o sea que nosotros nos vamos a tener que dar cuenta que dentro de la integral hay una derivada. Te contesto ahora enseguida cuando nos volvamos a encontrar, ¿vale? Bueno, Bien. ¿Quién era que me había preguntado, Juan Ignacio? yo, Mauricio. Ah, Mauricio. Bueno, bien, vamos a ir a tu respuesta. En realidad, lo que vos vas a tener que darte, primero lo primero que vas a tener que darte cuenta es, o sea, el ejercicio te dice que vos tenés que calcular la integral de todo esto. ¿Bien? Entonces, vos vas a ver hoy un método solo, pero va a haber otros métodos. Entonces, lo primero que vas a tener que hacer es saber qué método hay que usar, ¿sí? Entonces, en este tengo que saber qué método hay que usar. Bueno, lo primero que haces es tratar de ver, de darte cuenta si tenés que aplicar o no el método de sustitución. Entonces, para poder saber si tenés que aplicar el método de sustitución, vas a tener que o buscar en nuestro ejercicio si hay alguna función compuesta, nosotros ya sabemos que es una función compuesta, o bien tener dos funciones y una de esas funciones es derivada de otra. Entonces, yo lo que acá propongo es, tengo un ejercicio donde tenemos una función compuesta, yo no tengo seno de x, tengo seno del logaritmo natural. Pero además, si yo derivara el logaritmo natural, me da 1 sobre x, ¿sí? Entonces, cuando quiero saber si tengo que aplicar sustitución o no, analizo todo eso. Ok, listo, profe. Ahora, cuando no vas a poder, y por contraposición, el otro método que vamos a ver la clase que viene, o sea, el miércoles que viene, que es el método de integración por partes, nosotros vamos a aplicar el método de integración por partes cuando no podamos aplicar el método de sustitución. Bien, entonces así funcionaría qué método vamos a usar. ¿Se entiende más o? Sí, sí, profe, gracias. Bien, bueno, y ahora con eso vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Ah, perdón, aparte creo que estoy diciendo mal. En principio vamos a estar con la clase de sustitución también el miércoles que viene. O sea, el miércoles que viene vamos a seguir con sustitución. Donde vamos a traer algunos ejercicios extras de sustitución que no están en la guía, ¿sí?
Y obvio contestar todas las dudas. O sea, vamos a afianzar bien el método de sustitución entre hoy y el miércoles. Y el sábado que viene vamos a ver el método de partes, ¿sí? Bien, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, acá la idea es que nosotros vamos a tener que aplicar una sustitución. Entonces, ustedes pueden elegir cualquier variable para poder esta sustitución. Yo generalmente uso la letra T. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a hacer es buscar cuál es nuestro valor de T. Y acá viene el problema para ustedes. Lo que tienen que hacer es, ¿qué va a ser T? El T va a ser el seno, el logaritmo o 1 sobre X, porque tienen tres cosas diferentes. Entonces, ¿esto cómo se dan cuenta ustedes cuál es la T? Bueno, esto es así. Cuando hay una función compuesta, van a darse cuenta que hay un paréntesis. El paréntesis es lo que vendría a ser nuestra T. O sea, en este caso, va a ser el logaritmo natural de X. ¿Sí? Si no tuvieran funciones compuestas y tuvieran una función multiplicada por su derivada, a la función que vamos a la función que si la derivamos nos da la otra, va a ser nuestra t también. O sea, supónganse que nosotros tuviéramos, yo lo voy a escribir de nuevo, supónganse que tuviéramos logaritmo natural por 1 sobre x, ¿sí? No hay función compuesta, pero como la derivada del logaritmo es 1 sobre x, nuestra t vendría siendo el logaritmo natural, ¿sí? ¿Se entiende, Mazo? Vendría a ser la que no está Derivada. derivada, digamos. Exacto. ¿Por qué? Y acá viene el dolor de cabeza para ustedes. ¿Por qué? Porque para poder calcular la integral por el método de sustitución, en una parte del ejercicio, o sea, en este momento, vamos a tener que derivar en vez de calcular la integral, ¿sí? Entonces, como cálculo auxiliar, nosotros estamos diciendo que nuestra t va a valer el logaritmo natural de x, ¿sí? Y vamos a trabajar pensando que vamos a tener que calcular la integral de este ejercicio, que es lo que nos proponen, pero para ese proceso vamos a calcular la derivada. Entonces, si derivamos, ¿cuánto es la derivada de t? Es como si fuera la derivada de x. ¿Cuánto me da? 1. 1, perfecto. Y la derivada del logaritmo natural, 1 sobre x. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, cuando nosotros calculamos la derivada, que lo estamos haciendo este proceso para poder resolver nuestro ejercicio de integral, como nuestros ejercicios de integrales tienen el diferencial de x, vamos a agregarle diferencial de x, ¿sí? Y a la t le vamos a agregar el diferencial de t. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos eso hecho, vamos a tratar de aplicar el método de sustitución. Yo el primero lo hago como re lento, pero es re fácil el método, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hay que reemplazar. Entonces, miremos, yo lo voy a hacer con colorcitos para que se guíen ustedes. T es logaritmo natural, o sea que yo voy a reemplazar a esta T por logaritmo natural, ¿está bien? Si T es logaritmo natural, en vez de poner logaritmo natural, voy a poner T.
¿Está bien? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Y como no puedo poner diferencial X o algo más que X, porque no puedo trabajar con dos letras en simultáneo, ¿sí? Lo que voy a tener que mirar es qué pasa con 1 sobre X por el diferencial de X. Entonces, si miran 1 sobre X por el diferencial de X, es 1 por el diferencial de T o diferencial de T al mismo solo, ¿sí? Porque 1 por algo me da lo mismo. O sea que yo puedo poner diferencial de T. ¿Alguien no entendió qué hice con esta sustitución? O sea, lo que hice fue reemplazar o sustituir nuestra T por el logaritmo. ¿Bien? Y lo que restaba acá, fíjense que es esto que está de este lado de la igualdad cuando derivé el logaritmo. Entonces, al derivarlo, lo pude sustituir por el diferencial de T. De forma tal que todo el ejercicio me quede con la misma letra. ¿Sí? ¿Alguien no lo entendió? ¿Se entendió? Entendió. Bien. ¿Cuál es la idea del ejercicio o del método de sustitución? La idea es que el ejercicio se reduzca, que se achique, de forma tal que me permita calcularlo por tabla. Que nosotros, ¿qué tabla vamos a usar? La tabla de integrales. O sea, la idea era poder reducir la expresión aplicando derivadas en ese proceso, cambiando de variables, de forma que cuando yo cambie de variables me permita reducir la expresión. Así voy a poder calcular la integral por tabla. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer ahora es pensar cuál es la integral del seno de t. Entonces, la integral del seno, ¿cuánto daba, chicos? Menos coseno Menos de coseno. X. Perfecto, entonces van a poner menos coseno de t más c. Pero ¿qué pasa? Nuestro ejercicio no venía con t, venía con x. Entonces, ustedes van a tener que contestar que el ejercicio en realidad da menos coseno y en vez de poner t, lo vuelven a reemplazar por lo que sustituyeron. O sea que van a poner menos coseno del logaritmo natural de x más c. Y esta sería nuestra respuesta del ejercicio. ¿Más o va? Sí, profe. Si ustedes quisieran comprobar que esto es así, yo no lo voy a hacer, pero a lo que les invitaría a ustedes es a que deriven ese resultado, y cuando derivan el resultado, van a tener que llegar a la consigna, ¿sí? Porque van a tener que aplicar la regla de la cadena, ¿está bien? Si derivaran esta respuesta, van a llegar a la consigna. Vamos a hacer otro. Vamos a empezar con otro facilongo también. Por ejemplo, el B. Y después de que hacemos el B, vamos a poder hacer varios de el ejercicio 4. O sea que vamos a hacer el 4B. El 4B dice integral de coseno de 3x. Entonces, acá tenemos una función compuesta. Sí, Perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos unos paréntesis, porque en vez de tener coseno x, tenemos coseno 3x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, según lo que vimos recién, es como que la t va a ser 3x.
¿Estamos? Sí. Bien, entonces cuando hacíamos eso, teníamos que aplicar la tabla de derivadas, ¿sí? Entonces, 1 dt o dt directamente va a ser igual a la derivada de 3x. ¿Cuánto es la derivada de 3x, chicos? 3. 3 por el diferencial de x, ¿sí? Y una vez que hacíamos esto, íbamos a tratar de reemplazar, a sustituir todo. Entonces, vamos a tratar de trabajar con eso. Entonces, yo en vez de poner 3x, voy a poner t. ¿Está bien? Ahora fíjense que acá yo no tengo diferencial de x por otra cosa como teníamos antes, que tenía 1 sobre x por el diferencial de x. Tengo solamente diferencial de x. Entonces, ¿cómo hago la sustitución para poder aplicar todo con una Un sola tercio letra? por dt. Si yo le agrego el dt para que quede todo con la misma letra, debería despejar cuánto vale nuestro diferencial de x. Entonces, podría despejar y poner que 1/3 del diferencial de t vale el diferencial de x, porque esto nosotros lo podemos hacer y lo sabemos hacer. Entonces, lo que voy a hacer yo acá es reemplazar este diferencial de x por 1/3 del diferencial de t. ¿Alguien no lo entendió? Cuando no tengo para reemplazarlo directamente, porque hay un número que está multiplicando en el diferencial de x, bueno, lo voy a poder pasar dividiendo. O sea, es un despeje. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos? Sí, Sí, profe. sí. Sí, profe. Bien, entonces, ¿por qué hicimos esto o en qué nos ayuda esto? Porque nosotros teníamos un número multiplicado por una función. Si tenemos un número multiplicado por una función, podíamos poner el número afuera de nuestra integral. ¿Se acuerdan? Que era una de las reglas. Entonces, el ejercicio se comprimió de una forma tal que lo voy a poder calcular por tabla. La integral del coseno es menos seno de t más c. Pero como nuestro ejercicio venía con x, yo puedo poner acá como si fuera 1/3 por menos 1 sería menos 1/3. Entonces puedo poner menos 1/3 del seno y en vez de poner t, pongo 3x, porque nosotros habíamos dicho que t era 3x. ¿Está bien? Y esta sería nuestra respuesta. ¿Va bien? Sí. Vamos a hacer ahora sí el A. El A dice, integral, ya la estamos complicando un poquito más, ¿no? Venía muy linda la materia hasta el día de hoy. X² sobre x² más 1.
Entonces, acá, ¿tenemos alguna función compuesta? No. Pero lo que tenemos que ver entonces es el segundo caso. Como no tenemos una función compuesta, tenemos que ver si una es derivada de la otra. Entonces vamos a pensar, si yo derivara x cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Perfecto, o sea, ese 2x, ¿se parece a lo de abajo? ¿Qué les parece? Que no. Que no. Entonces vamos a probar buscando lo de abajo. Entonces pensemos, ¿cuánto es la derivada de x al cubo más 1? Tres x al cuadrado. ¿Y se parece a lo de arriba? Un poquito más que 2x cuadrado. Entonces, como se parece, aunque no sea exactamente igual, pero como más o menos se parece, vamos entonces a decir que nuestra t va a ser x al cubo más 1, porque si lo derivo, se parece a lo de arriba. ¿Estamos? Sí. Bueno. Igual antes de hacer algo, yo generalmente estas cosas cuando están así todas juntas, yo como que me siento incómodo y lo que hago es, lo escribo así voy a escribirlo al revés, vamos a hacerlo así. Lo escribo diferente como para guiarme más en el ejercicio. Vamos a poner 1 sobre x al cubo más 1. Lo escribo así, yo generalmente lo escribo separado como para guiarme un poquito más. Bueno, bien, lo que decíamos es como esto que está acá abajo se parece a lo de arriba, vamos a hacer de cuenta que la t va a ser lo de abajo. Eso lo van a tener que determinar ustedes, por eso ustedes tienen que hacer ese ejercicio que hicimos nosotros recién. Decir, bueno, si yo derivo x cuadrado, ¿cuánto me da? Me da 2x. ¿Se parece a lo de abajo? No. Entonces, bueno, me fijo qué pasa si derivo lo de abajo. Si derivo lo de abajo, ¿me da como resultado algo parecido a lo de arriba? Sí, bueno, entonces eso va a ser nuestra t. Entonces, x al cubo más 1 va a ser nuestra t. Y ahora vamos a tener que calcular la derivada, como hacíamos siempre, ¿no? En el método de sustitución. Si nosotros derivamos, vamos a tener que 1 por el diferencial de t nos da 3x cuadrado por el diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo con esto? Derivamos la t, nos dio 1. Como acá estamos trabajando con letra t, agregamos dt. En x al cubo más 1, aplicamos la tabla de derivadas. La derivada de x al cubo son 3x cuadrado. Como trabajamos con letra x, ponemos diferencial de x, ¿sí? Una vez que tenemos eso planteado, vamos a tratar de hacer la sustitución. Entonces, en vez de poner x al cubo más 1, vamos a poner t. ¿Está bien?
Y fíjense lo que nos pasa acá. Nosotros acá tenemos, para reemplazar, x al cuadrado por dx. Fíjense que acá eso ya está acá. Pero acá hay un 3 que no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con este 3? Lo podemos despejar. Entonces vamos a poner que 1/3 del diferencial de t va a ser igual a x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, ahora sí, esto que tengo de este lado del igual, lo tengo en la consigna. Entonces, si x al cuadrado por dx es igual a 1/3 del diferencial de t, acá voy a poder poner 1/3 del diferencial de t. ¿Alguien no lo siguió? Bien, voy a asumir que sí, como nadie dijo nada, entiendo que sí, que lo entendieron. Bien, ¿para qué hicimos eso? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un número multiplicado en nuestra integral, lo podemos expresar afuera. Y una vez que tenemos la expresión reducida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular aplicando la tabla de integrales, ¿sí? Entonces, la integral de 1 sobre t va a ser el logaritmo natural de t más c. ¿Se entiende? Sí. Y ahora, cuando ya calculé nuestra integral, en vez de poner la letra t, voy a poner lo que sustituí, o sea, x al cubo más 1. Y esa sería nuestra respuesta. Es decir, voy a volver para atrás en el ejercicio. Nosotros acá no teníamos una función compuesta, teníamos dos funciones. Y lo que encontramos nosotros es que si derivamos una función, nos da parecido a la de arriba. Y la única diferencia que hay en ese ejercicio es que tenemos un número multiplicando de más. Porque digo, si yo derivo x al cubo más 1, me da 3x al cuadrado. O sea, es muy parecido a lo de arriba, salvo que el 3s no aparece en ningún lado. Bueno, el 3s que no aparece en ningún lado, lo voy a poder despejar, lo voy a poder pasar dividiendo. ¿Por qué? Porque cuando haga ese reemplazo, ese número lo voy a poder extraer fuera de nuestra integral. Y el ejercicio se achica de forma tal que pueda aplicar la tabla de integrales. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos acá? Una vez que aplicamos la tabla de integrales, bueno, volvemos a reemplazar con nuestra variable original. O sea, ustedes en el parcial choice deberían encontrar esto como respuesta posible. ¿Sí? ¿Mazo va? Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. No, pues este tema, yo les pregunto mucho porque este tema es como bastante más como complicado, ¿sí? Vamos a hacer el... Quiero buscar otro raro. El J. Igual hoy es hacer ejercicios de esto mismo, no vamos a hacer otra cosa. O sea, hoy vamos a hacer algunos ejercicios, todos ejercicios del 4, ¿sí? El J. El J dice E a la coseno de X por seno de X. Entonces, lo que vamos a ver es, ¿tenemos funciones compuestas? Sí, porque yo no tengo e a la x, tengo e a la coseno de x. ¿Bien? Ahora, lo segundo que vamos a ver es
si hay una función que derivada nos dé la otra. Si recuerdan la tabla de derivadas, la derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno es el menos seno. Ya, me da todo parecido por todos lados. La pregunta que van a hacer ustedes es, bueno, acá que es todo parecido, ¿qué elijo para que sea nuestra t? ¿El coseno o el seno? Bueno, como acá, al derivar el seno nos da coseno y al revés nos da parecido, lo que vamos a usar nosotros es lo que tenga la función compuesta. Entonces, acá la función compuesta está en el coseno, ¿sí? Por lo tanto, la t va a ser el coseno de x, ¿sí? Porque es donde está la función compuesta. Entonces, cuando nosotros querramos derivar el diferencial de t, o 1 por el diferencial de t, me va a dar menos 1 o menos seno de x por el diferencial de x. Entonces, acá nos va a pasar lo mismo que vimos hace un ratito. Acá tenemos coseno de x. Coseno de x es t. Entonces, vamos a poner integral de e a la t. Y acá tenemos seno de x por el diferencial de x. Y acá ya lo tenemos, el seno de x por el diferencial de x. Pero el menos 1 que está multiplicando no está. Bueno, entonces lo vamos a poder pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar que el diferencial de t dividido a menos 1 va a ser igual al seno de x por el diferencial de x. O sea, acá es como si fuera un 1, ¿no? Y 1 dividido a menos 1 es menos 1. O sea que menos 1 por el diferencial de t va a ser igual al seno de x por el diferencial de x. Entonces, ahora sí yo digo, bueno, este seno de x por diferencial de x lo voy a poder sustituir por 1 por el diferencial de t. Entonces, toda la expresión me queda con la misma variable. O sea, si hay un número, como les dije antes, si hay un número que está multiplicando en algo que no está en nuestra consigna, bueno, lo podemos despejar. O sea, lo despejamos dividiendo, resolvemos la operación y nos queda todo con una sola letra. Entonces, fíjense qué es lo que nos pasa. El menos 1 lo vamos a poder poner multiplicando adelante. Fíjense que ahora el ejercicio se achicó un montón. La integral de e a la t, ¿la podemos hacer por tabla? Sí, es e a la t también. Perfecto. Entonces vamos a poder poner menos 1 por e a la t. Por 1 por e a la t. Pero como la t valía coseno de x, el ejercicio me va a dar menos 1 por e a la coseno de x más la c. Bien. ¿Hasta acá va bien, chicos? Sí. Sí, Bien, profe. vamos con otro. ¿Cuál quieren hacer? ¿Cuál quieren hacer, chicos, del 4? ¿El i lo quieren hacer? Vamos a hacer el i. Bueno, El i dice integral de 1 sobre x por coseno del logaritmo natural de x.
por el diferencial de x. Entonces lo que ustedes van a ver es, no tenemos coseno de x, tenemos coseno del logaritmo natural. ¿Hay una función compuesta? Sí. Ahora, por otro lado, si yo derivara el logaritmo, ¿me da 1 sobre x? Y sí. Sí. Entonces, la t viene siendo el logaritmo natural de x. Cuando derivo, voy a poner que 1 por el diferencial de t, o el diferencial de t directamente, va a ser igual a 1 sobre x por el diferencial de x. Apliqué la tabla de derivadas. Vamos a hacer las sustituciones. En vez de poner logaritmo natural, voy a poner t. O sea que voy a tener coseno t. ¿Bien? Y fíjense que acá yo tengo 1 sobre x por el diferencial de x, que es esto mismo que está acá. Con lo cual, voy a poder poner directamente el diferencial de t. ¿Está bien? Porque toda esta expresión es la que tengo acá. Entonces, se redujo el ejercicio y voy a poder aplicar la tabla de integrales. La integral del coseno es el seno. Y ahora, en vez de poner t, vamos a poner el logaritmo natural. Más c. Bien, ¿entendieron este? Sí, Sí, profe. Bien. Vamos a seguir haciendo de estos hoy, porque vamos a hacer todos de esto mismo, pero creo que se están dando cuenta que para aplicar el método de sustitución, la clave es saber cuál es la t, ¿no? Si nosotros sabemos cuál es la t, el ejercicio es sencillo, ¿no? Bien, vamos a otro. El e. Estoy haciéndolos encima salteados, ¿no? No importa. E. Integral de seno de x al cuadrado por x. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es buscar, ¿dónde está la función compuesta? Bueno, en vez de tener seno de x, tenemos seno de x al cuadrado. ¿Sí? Y en vez de tener, y además de tener eso, si nosotros derivamos x cuadrado, nos da parecido a x, ¿verdad? Si yo derivo x, me da 1. Entonces, nuestra t acá va a ser 2x, perdón, x cuadrado. Bien, entonces vamos a derivar. La derivada de t es 1, o sea que sería 1 por el diferencial de t. Y la derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x. Bien, entonces tenemos 2x por el diferencial de x. Y ahora vamos a hacer la sustitución. Vieron que acá también, como yo les decía, es complicado esto, ¿no? Porque ustedes quieren calcular la integral, usan la tabla de derivadas, comprimen el ejercicio y después aplican tabla de integrales. Por eso tienen que tener cuidado qué tabla aplican, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la parte más difícil del ejercicio. Tener claro qué es lo que estamos usando.
En vez de poner x cuadrado, vamos a poner t. Entonces, voy a escribir seno de t. Y acá nosotros tenemos para reemplazar este x por el diferencial de x. Yo acá tengo x por diferencial de x, pero el 2 me está sobrando, con lo cual lo vamos a pasar dividiendo. Entonces voy a tener que 1/2 del diferencial de t va a ser igual a x por el diferencial de x. Y ahora sí, las dos expresiones son iguales, y en vez de poner x por el diferencial de x, voy a poder poner 1/2 del diferencial de t. Y ahí el ejercicio se redujo. ¿Por qué? Porque el 1/2 lo vamos a poder extraer fuera de nuestro símbolo de la integral. Entonces vamos a tener 1/2 por la integral del seno de t por el diferencial de t. Y acá sí, ya se redujo de una forma que voy a poder aplicarlo por tabla. Bien, mientras se siguen sumando, yo lo que decía es que nosotros, el ejercicio, o sea, en un momento aplicamos la tabla de derivadas y en otro la tabla de integrales. Ahí eso es lo que lo hace como difícil el ejercicio en sí. Bien, bueno, después de haber hecho todas esas sustituciones, el ejercicio se comprimió, se redujo de una forma tal que yo pueda aplicar solo la tabla de integrales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la integral del seno de t? Bueno, buscan en la tabla de integrales y van a poner menos coseno de t. Un medio por menos 1 es menos un medio. Y en vez de poner t, vamos a poner x cuadrado. Más c. ¿Alguien no entendió cómo nos da este ejercicio? Profe, Sí, menos un medio le hizo porque es menos coseno. porque O sea, hice, el menos 90. acá es como si fuera un menos 1 multiplicando. Entonces, un medio por menos 1, menos un medio. Ah, perfecto. Está bien. ¿Bien? Sí, sí. Yo lo que les recomiendo también es, como en el parcial ustedes van a tener tiempo, porque tienen todo el día para resolverlo, ¿sí? Mi consejito es, si tienen la posibilidad, ustedes derivan la respuesta y tienen que llegar a la consigna, ¿sí? Es una forma como de corroborar que está bien. ¿Se entiende? Bien, vamos a otro. Por ejemplo, el L. Ejercicio L. El ejercicio L dice así: integral del logaritmo natural cuadrado de x, todo dividido x por el diferencial de x. Entonces, yo voy a escribir este ejercicio de otra forma antes de arrancar, para que esté como más claro. Si yo lo escribo de otra forma, voy a poder poner el logaritmo natural de x elevado al cuadrado, y como tengo dividido x, lo voy a poder poner por 1 sobre x, ¿sí?
Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a tratar de entender cómo lo vamos a resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿tenemos alguna función compuesta? Sí, Sí, porque en vez de tener x al cuadrado, tenemos logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Sí? Y si nosotros derivamos el logaritmo natural de x, nos da 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, con todo esto que explicamos recién, ¿cuál va a ser la t? El logaritmo de x. Exacto, el logaritmo natural de x. El logaritmo natural de x va a ser nuestra t. Entonces, derivo la derivada de t, es como si fuera la derivada de x, por lo tanto me da 1, 1 por el diferencial de t. Y la derivada del logaritmo natural, agregamos 1 sobre x, ¿no? Cuando calculamos la derivada por tabla. Y otra vez acá lo mismo. Vamos a hacer los reemplazos. En vez de poner logaritmo natural de ahí no x, se, vamos a profe, poner ahí no se t. pone una. Y en vez de poner 1 sobre x por el diferencial de x, vamos a poner el diferencial de t. Entonces acá el ejercicio sale más fácil. Entonces, la integral de t al cuadrado por el diferencial de t. ¿Vieron cómo acá sale más derecho el ejercicio? Bien, ahora lo que vamos a hacer es pensar. Nosotros tenemos t al cuadrado. ¿Cuál es la integral de t al cuadrado? Profe, T al cubo sobre 3. ¿Cómo? Sí, estaban por preguntar a alguien algo, sí. ¿viste que la t no se pone 1 diferencial de t? O Es lo mismo, porque cuando multiplicas por 1 por algo, ¿cuánto te da? igual 1t. Es lo mismo, ¿está bien? Ah, perfecto. Bueno, y acá como preguntaba recién, y que escuché que me contestaron, cuando ustedes redujeron la expresión, tienen que calcular la integral de t al cuadrado. Y yo escuché por ahí que alguien me dijo t al cubo sobre 3. O sea, acá sería un error muy común que tienen ustedes, es que cuando ustedes quieren calcular la integral de t al cuadrado, me dicen 2t. ¿Por qué? Porque en vez de calcular la integral, están calculando la derivada, y eso está mal. O sea, ese es el error común que ustedes tienen en el parcial. ¿Sí? Bien, y bueno, y ahora otra vez reemplazo todo con t, perdón, con x. Entonces, en vez de escribir t al cubo, vamos a poner logaritmo natural de x elevado al cubo sobre 3 más c. ¿Bien? Y con eso nosotros ahí contestamos cuál es nuestra integral. Vamos a hacer el m. La integral de e a la x al cubo por x al cuadrado por el diferencial de x. Y entonces acá lo que van a hacer es lo que estábamos viendo hace ratito, ¿no? ¿Tenemos en algún lado una función compuesta? Sí, en vez de tener x, e a la x, tenemos e a la x al cubo. Ahora lo que tenemos que ver es qué es lo que nosotros vamos a calcular para poder saber nuestra t. Bueno, si nosotros derivamos x al cubo, nos va a dar
3x 2x cuadrado. cuadrado. ¿Se parece a este x cuadrado que tenemos acá? Y sí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que t es x al cubo. ¿Sí? Y vamos a derivar 1 por el diferencial de t va a ser igual a 3x cuadrado por el diferencial de x. Cuando vamos a hacer los reemplazos, vamos a darnos cuenta que esta x al cubo es t. Entonces vamos a poner e a la t. Y nosotros acá, para reemplazar, vamos a tener x por el diferencial de x, que está acá, perdón, x cuadrado por el diferencial de x, que está acá. El 3 es como que está de más. Bueno, lo vamos a despejar. Entonces vamos a decir 1/3 del diferencial de t es igual a x cuadrado por el diferencial de x. Y acá vamos a poner eso. Porque ahora x al cuadrado por el diferencial de x se me repite. Entonces lo puedo sustituir. Una vez que hicimos eso, vamos a poder extraer la constante afuera de la integral. Y ahora calculamos como se redujo la expresión, porque piensen eso, yo lo que quiero que entiendan es, ¿por qué yo digo que se redujo la expresión? Porque nosotros acá, cuando arrancamos el ejercicio, teníamos dos funciones multiplicadas, ¿sí? Y ahora, ¿por qué se redujo? Porque tenemos una sola, y esa sola función que tenemos, la podemos aplicar por tabla, ¿sí? Entonces, la integral de e a la t va a ser e a la t. Entonces, en vez de poner e a la t, vamos a poner e a la x al cubo más c. Y esa va a ser nuestra respuesta. Bien. Vamos a otro. El g. El g dice integral del logaritmo natural de 2x sobre 3x. Yo lo voy a escribir diferente como para arrancar el ejercicio y después vamos a ver cómo vamos a sustituir. Si lo escribo diferente, yo pondría logaritmo natural de 2x por 1/3 por 1 sobre x. ¿Por qué lo hice así? Porque si nosotros lo hacemos de esta forma, el 1/3 lo vamos a poder poner multiplicando afuera de la integral. Bien, entonces, bueno, nada, vamos a resolverlo. Vamos a hacerlo, este ejercicio, chicos, o sea, ¿por qué lo quise hacer? Porque se puede hacerlo de dos formas diferentes. Entonces,
nada, para que lo pensemos todos juntos, ¿sí? Acá tenemos una función compuesta. Ah, no, no sé, de dos formas no, creo que se puede hacer de una sola, pero tienen que razonarlo, por eso es importante este ejercicio. Nosotros tenemos una función compuesta, ¿por qué? Porque si nosotros, en vez de tener logaritmo natural de x, en vez de tener logaritmo natural de x, tenemos logaritmo natural de 2x. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? La función compuesta está en 2x, ¿sí? Ahora, si nosotros derivamos 2x, ¿se parece a 1 sobre x? No, Y no. Si derivamos 2x, ¿se parece al logaritmo natural? no tampoco. Tampoco. Ahora, vamos a pensarlo al revés. Si nosotros derivamos el logaritmo, ¿se parece a 1 sobre x? Parece. Sí, Un segundito, ¿eh? Bueno, entonces, como el logaritmo sí se parece, nosotros lo que vamos a hacer es, la t va a ser el logaritmo. Entonces vamos a poner que la t es el logaritmo natural de 2x. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a derivar. Acá vamos a tener 1 por el diferencial de t, ¿sí? Y cuando derivamos el logaritmo natural de 2x, ¿cuánto nos da, chicos? 1 sobre 2x por 2. Exacto, 1 sobre 2x por 2, porque aplicaron la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces van a poder simplificar estos dos. O sea que vamos a tener que 1 por el diferencial de t es igual a 1 sobre x por el diferencial de x, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es logaritmo natural de 2x va a ser t. Y acá, 1 sobre x por el diferencial de x es esto que está acá. Por lo tanto, vamos a poder poner 1 por el diferencial de t, o de t simplemente, porque 1 por algo nos da lo mismo. Y ahora van a calcular la integral por tabla. ¿Cuál es la integral de t o la integral de x? X al cuadrado sobre 2. Perfecto. O sea que acá vamos a poner t al cuadrado sobre 2, que t al cuadrado sobre 2 va a ser lo mismo que un sexto, porque 3 por 2 es 6,
Y en vez de poner t al cuadrado, vamos a poner logaritmo natural de 2x al cuadrado más c. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? Sí que es medio chino y que es mucha... Bien, entonces lo que vamos a hacer es esto. Ya acá lo resolvimos. Lo que quiero que tengan como cuidado o que empiecen a sospechar, porque yo los quiero ayudar a que lo puedan razonar, es cuando ustedes ven que tienen logaritmo natural, lo que tienen que hacer es un segundo, ¿eh? Ahí va. Lo que yo decía es que ustedes tienen que sospechar, cuando tienen logaritmo, que este logaritmo, o sea, va a tener que estar en la t. ¿Por qué, chicos? Porque si ustedes no reemplazan el logaritmo, y fue una pregunta que yo esperaba que algunos de ustedes hicieran, porque la verdad es que ustedes son muy despiertos, ¿sí? Nadie me preguntó cómo calcular la integral del logaritmo por tabla, ¿sí? En realidad, el logaritmo no lo podemos calcular por tabla, con lo cual, en algún momento, lo vamos a tener que derivar para que desaparezca, ¿se entiende? Entonces, de ahí es que el logaritmo, y ya lo vamos a ver cuando veamos el otro método, siempre cuando ustedes tengan el logaritmo, lo van a tener que terminar sustituyendo, reemplazando, básicamente lo van a tener que derivar aplicando uno de los dos métodos para que desaparezca, porque no podemos calcular la integral por tabla, ¿sí? Sí la podemos calcular derivando, pero no por tabla. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos a otro. ¿Cuál podemos hacer? El L ya lo hicimos. El K. Pero más o se va entendiendo lo de hoy, chicos. A mí lo que me importa es que se entienda la idea, más o menos cómo funciona esto. Que sé que es mucho y que seguro que es la primera vez que lo ven. Para mí es la primera vez. Sí, creo que para todos, ¿no? 2x al cuadrado más 1 elevada a la cuarta. También. Yo también la primera vez que lo vi en la facu esto, pero bueno, ya hace bastantes años, ¿no? Yo esto lo vi en el 98. Por ahí algunos de ustedes estaban haciendo para ese año, ¿sí? Bien. ¿Qué les parece que vamos a hacer acá? Vamos a aplicar la sustitución. Y vamos a decir, bueno, acá yo no tengo x a la cuarta.
tengo otra función elevada a la cuarta. Entonces hay una función compuesta, ¿sí? Bien. Y, por otro lado, si yo derivo x, ¿me da lo de adentro? Si yo derivo la x, ¿cuánto me da si derivo x? 1. 1. Entonces, ¿se parece a lo de adentro? No. No. Y si derivamos lo de adentro del paréntesis, si derivamos 2x al cuadrado más 1, ¿cuánto nos da? 4x. ¿Y se parece a esta x que está acá afuera? Sí, entonces lo vamos a hacer que la t sea nuestras 2x al cuadrado más 1. ¿Bien? Entonces, diferencial de t, o 1 por diferencial de t, va a ser igual a la derivada de 2x cuadrado más 1 es 4x. ¿Sí? Bien, entonces vamos a intentar sustituir. Entonces, 2x al cuadrado más 1 es t. O sea que yo voy a tener t a la 4. ¿Bien? Y fijémonos que yo acá tengo x por diferencial de x. Y acá tengo x por diferencial de x. Pero este 4, o sea, está sobrando en el ejercicio, o sea, no lo tengo. Como no lo tengo, lo voy a despejar. Entonces voy a tener 1/4 del diferencial de t es igual a x por el diferencial de x. ¿Sí? Una vez que hicimos todo ese proceso, nosotros sí podemos decir que x por el diferencial de x va a terminar siendo 1/4 del diferencial de t. ¿Está bien? O sea que acá vamos a poder poner 1/4 del diferencial de t. El 1/4 lo vamos a poder poner multiplicando afuera de la integral. Y algo que tenía una función, dos funciones, una función era compuesta y todo eso, nos quedó una sola función. Entonces, se redujo el ejercicio. Cuando se reduce el ejercicio, agarran la tabla de integrales que la van a poder tener, ¿sí? Y la integral de t a la 4, ¿cuánto les da? ¿Cuánto es la integral de t a la 4, chicos? T al cubo sobre 3. ¿Quién me dijo t Y a al la cubo? quinta sobre No 5. importa, chicos. A ver, ¿qué me dijo t al cubo sobre 3? Yo, Bueno, esto es Juan. así. Y para mí está bien el error. Yo lo pregunto para ver en dónde tienen dificultad o para mostrarles el error para que no lo cometan el día del examen. O sea, no es que digo, uy, che, qué mal, este pibe se equivocó o algo. Al revés, es para que ustedes, si tienen un error, que yo los ayude a decir, bueno, este es el error, presten atención. No es t al cubo sobre 3. O sea, cuando vos pones t al cubo es como que estás aplicando la tabla de derivados. O sea, acá lo que hacemos es, aplicamos la sustitución y el ejercicio se reduce. Una vez que el ejercicio se reduce, que quedó más chiquito, que nos quedó una función, van a agarrar siempre la tabla de integrales. Entonces, la integral de t a la 4 es como si fuera x a la n. Entonces, ¿qué se hacía con el exponente? Al exponente se le suma 1, o sea que va a ser 4 más 1, 5. Entonces es t a la 5 sobre 5. ¿Se entiende el error? A mí lo que me importa es que aprendamos del error.
Porque, o sea, es la única forma que ustedes lo van a poder entender y resolver bien, es ejercitando. Entonces, ¿hubo un error? Bueno, aprendamos de ese error. Cuando ustedes siempre el ejercicio se reduce, o sea, después de que hicieron la sustitución, el ejercicio se achicó, ¿sí? Y cuando el ejercicio se achicó y nos quedó una sola función, para poder resolverlo, agarran la tabla de integrales. Entonces buscan algo elevado a la n, entonces vamos a hacer algo elevado a la n más 1 sobre n más 1. ¿Está bien? Y eso nos termina dando 1 sobre 20, porque 4 por 5 es 20, y en vez de poner t, ahora sí podemos volver a poner 2x al cuadrado más 1 elevado a la 5 más c. Y esta viene siendo nuestra respuesta final. ¿Más o lo entendieron? ¿Entienden más o menos cómo funciona? O sea, ¿se entendió el error de lo que estaban aplicando, la tabla que no era? ¿Se entiende más o menos cómo funciona un poco todo esto? Profe, una pregunta. Claro. Ahí en 1 sobre 20 hizo, o sea, el Hice 5 por 4 el por 4 dio 5. 20, sí. 4 Y el por 5 5 de es arriba, 20. Y acá es como que cuando no hay nada, arriba es como un 1. Hice 1 por 1, 1. 4 por 5, 20. y el t a la 5 sería el de t a la El 4. t a la 5 surgió de aplicar, o sea, primero, yo acá, al tener la integral de t a la 4, apliqué la tabla. O sea, cuando ustedes tenían x a la n, cuando calcula la integral es x a la n más 1 sobre n más 1. Funciona con cualquier letra, x, t, lo que quieras. Entonces, algo elevado a la 4, cuando le calculo la integral va a ser ese mismo algo a la 4 más 1, 4 más 1 es 5. Dividido eso mismo, o sea que es t a la 5 sobre 5. Para contestar nuestra respuesta final, bueno, en lo que es numerito, lo de arriba se multiplica con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. 1 por 1, 1. 4 por 5, 20. ¿Sí? Y como nuestro ejercicio original venía con x, en vez de poner t, como nosotros dijimos que t valía 2x al cuadrado más 1, bueno, vuelvo a reemplazar para dejar todo el ejercicio con x. ¿Sí? Ahí está, no entendía lo del 5, pero o sea, quedaría al cuadrado, o sea, quedaría la t a la 5. Ahí ya lo entendí, profe, ya lo entendí. O sea, Claro, reemplazamos la t y después le ponemos a la 5 más c. exacto. O sea, igual, Listo, ya entendí, gracias. no, de nada. A mí lo que más me preocupa es este hecho de que ustedes tienen un ejercicio, tienen que encontrar la t. Cuando ustedes encuentran la t, ¿sí? Para poder resolver la integral, tienen que aplicar la tabla de derivadas. El ejercicio se reduce, que fue lo que hicimos acá, porque el ejercicio se reduce, se achica, y ahí usan la tabla de integrales. Eso es lo que a mí me preocupa, que ustedes estén mezclando las dos tablas, porque primero tienen que derivar y después tienen que calcular la integral. ¿Se entiende? Por eso yo insistía tanto con que si ustedes no pueden calcular una derivada, no van a poder resolver integrales. ¿Por qué? Porque en el proceso de calcular una integral necesitan derivar. Y si no saben derivar, todo esto va a depender de derivadas. Lo que hagamos en el... O sea, la clase que viene va a ser como un repaso del método de sustitución. ¿Sí? Y la otra semana vamos a ver el método de integración por partes. Cuando hagamos el método de integración por partes, nos va a pasar lo mismo. En parte de todo ese proceso vamos a tener que derivar. Entonces, si hay alguien que no está al día, les pido porfa
miren derivadas o sepan bien derivadas, porque si no, no van a entender de dónde sale nada, ¿sí? Y si quieren estudiar un día antes del parcial o 2 días antes del parcial, no llegan, ¿sí? Bien, de esto, ¿hay alguna duda más, chicos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? O sea, ustedes en el parcial, ustedes se les va a plantear un ejercicio como este, y la respuesta del choice va a ser esta, ¿sí? Entonces, ustedes tienen dos mecanismos para poder saber la opción correcta. O calculan todo como hicimos nosotros, y les da esta respuesta, y esta respuesta está dentro del choice, o bien, cuando ustedes tengan que calcular una integral y tengan, por ejemplo, 4 opciones en el choice, pueden derivar cada respuesta que les es propuesta, y si ustedes derivan las respuestas, y esas respuestas, cuando los derivan, les da la consigna, bueno, esa es la respuesta correcta. O sea, siempre piensen que tienen dos formas de resolverlo. O lo resuelven con la integral, que es el caminito que estamos haciendo ahora, o derivan las respuestas que tienen en el choice y tienen que arribar a la consigna. O sea, de cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? Bien. Hoy, la clase de hoy era eso. Todos los del ejercicio 4 funcionan iguales. El n no lo hago porque se calcula por tabla directo, ¿sí? Pero con lo que vimos hoy, ustedes deberían poder hacer todo hasta el ejercicio 4 incluido, ¿sí? Si nadie tiene ninguna pregunta, yo los dejaría hasta acá, así tienen tiempo para descansar y después practicar y revisar todo esto un poco, porque creo que es mucha información. A mí me parece que como que medio como que lo entendieron cómo funciona, pero quiero que lo puedan repasar, así que hoy voy a hacer lo mismo que la otra vez, voy a tratar de subir el video lo más pronto que pueda para poder darles la oportunidad a ustedes de que lo puedan rever para el miércoles que viene. El miércoles que viene vamos a hacer otra serie de ejercicios, pero bueno, no es que les voy a tomar examen, pero mi intención es que el miércoles que viene yo proponga algunos ejercicios y que ustedes me vayan ahí diciendo cuál es la T, cómo tendríamos que hacer, y bueno, todo lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Cosa de que se vaya afianzando uno de los métodos, ¿sí? Y el sábado que viene vamos a aprender el otro método, que es el método de integración por partes. Eso sería el sábado que viene. Y el miércoles 3 va a ser peor, porque el miércoles 3, dentro del miércoles 3, nosotros vamos a hacer el ejercicio 6. El ejercicio 6 nos dice, por ejemplo, calcule, pero no nos dice si el método es el de partes o es el de sustitución. Ustedes van a tener que determinar cuál es el método que hay que utilizar, ¿sí? Y ahí es donde, por ahí es un poquitín más complicado. ¿Bien? Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, ninguna consulta más, los dejo. Muy buen fin de... Ah, bueno, y como siempre les digo, todavía del final presencial, por ahora, no hay novedades. Así que, nada, eso. Bueno, profe, muchas gracias. Nos Bueno, vemos. chicos, muy buen fin de y nos vemos Buen fin de semana, profe. Gracias, igualmente. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Yo apenas Dale, nos esté vemos, subido el profe. video, les digo y así corroboran, ¿sí? Dale, Dale, profe. bueno, chao. Chao, nos vemos, chicos. Chao. Chao. Profe, Sí, una consulta. las, las que Con quieran. los resueltos, con los resueltos de los ejercicios extras que dijo que iba a tener los Ay, resultados. no los pasé, perdón, tenés razón, No. los voy a pasar.
tenés razón. Estuve con un montón de cosas. Te prometo que No, los no, está bien. paso. Está bien, muchas gracias. No, de nada.